Vamos a tratar de entender un poquito cuáles son las autoridades que debemos obedecer, porque hablamos mucho de obediencia. Sin embargo, muchos creyentes tienen la duda, bueno, ¿qué, hasta cuándo, hasta dónde yo tengo que obedecer la autoridad? ¿Y qué autoridades tengo que obedecer? Bueno, yo le voy a hacer un recuento de un estudio que ya está, pero como usted es tan fiel y viene en este tiempo y se esfuerza, yo le voy a tratar de explicar un poquitico 7 formas, 7 clases, 7 niveles de autoridad que el Señor ha establecido aquí en la tierra y que son muy importantes conocerlas y conocerlas muy prácticamente, conocerlas de una manera en que la podamos entender y que cada día podamos reconocer dónde vamos. Allí hay una clase de autoridad que debo respetar, aquí hay otra, esta es diferente a esta, pero también la debo respetar. Esta no la debo respetar porque no es autoridad. Así que voy a tratar de contarle en 6 días. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que de esas 7 formas, 7 clases de autoridad o 7 niveles de autoridad, le expliqué una al comienzo, que fue la de la conciencia. De la conciencia no vamos a tocar sino una o dos cositas que no le dije en esa semana que le hablé de la autoridad de la conciencia. Pero vamos a mirar desde hoy esas 7 clases o esos 7 niveles de autoridad que nosotros encontramos aquí en la tierra. 3 de ellos pertenecen solamente a Dios. Nadie los puede tocar, nadie puede variar esos 3 niveles de autoridad o 3 clases de autoridad. Y las otras 4 son autoridades que Dios entregó, que Dios delegó a la humanidad. Espero que esté muy atento, espero que esté muy atenta. Amén. Entonces empecemos con la primera autoridad. La primera autoridad, y es una autoridad que solo Dios maneja, es la autoridad de Dios. Esa autoridad es la autoridad soberana, es la autoridad de Dios. La autoridad soberana solamente la maneja Dios. No hay otra autoridad por encima de ella. Y la Biblia habla de autoridad soberana como la máxima autoridad sobre todas las autoridades. La autoridad soberana. Soberana es que está por encima de todo. Antes de empezar a mostrarle por la Biblia y explicarle un poquito esto, quisiera que usted meditara y que esto sea un propósito, un motivo de estudio para usted. La autoridad soberana a usted y a mí nos debería decir que por encima de Dios no debe existir nadie para nosotros, para los creyentes. Soberanía significa el punto más alto de todas las autoridades. Y cuando decimos que Dios es soberano, decimos algo que dentro de las iglesias ha sido difícil manejar. Bueno, y más de que manejar o entender. Escuche esto. Cuando hablamos de autoridad soberana, significa que nada en esta tierra se le escapa del control a Dios. Y aquí se complica un poquito la mente limitada, la mente del ser humano. Voy a volvérselo a repetir. La autoridad soberana dice que Dios tiene control sobre todas las cosas, desde la más pequeña hasta la mayor, de todo lo que sucede en el mundo entero. De hecho, cuando nosotros estudiamos con sorpresa, con mucho asombro, nos damos cuenta que el Señor en el Espíritu ya recorrió toda la historia del ser humano hasta llegar a la nueva tierra con los nuevos cielos. Él ya sabe qué va a pasar. Pero Él tiene todos unos principios, todos unos limitantes, no, todos unos límites, limitantes no, todos unos límites establecidos para el hombre, unas leyes. Escuche, y esas leyes permiten que de ninguna manera, dentro de lo que sucede en el mundo, hayan injusticias. Yo le he dicho esto.
Pero quiero que usted lo medite, si usted apunta, escríbalo. Si quiere llevar este audio o el estudio todo, llévelo, escúchelo, estudie, por favor. Estudie porque yo le estoy diciendo algo que le llena de confusión la mente a muchos buenos cristianos. La autoridad soberana me dice a mí, la Biblia me enseña a mí, que todo lo que sucede, Dios lo conoce y tiene control sobre todo lo que sucede. Y que algo el Señor nos garantiza a usted y a mí. Y eso nos debería hacer sentir tranquilos. Y es que en Dios no hay injusticia. Digo, en Dios no hay injusticia. Entendamos eso. Él es soberano porque todo, absolutamente todo, Él lo sabe. Y si las cosas suceden, es porque en el mundo espiritual se sembró algo para poder que sucediera lo que está sucediendo el día de hoy. No es gratis, hermano, que el Señor entregue en manos destructivas, un país. No, no es gratis. No es injusto lo que pasa en cualquier lugar. Cuando la persona escucha que murieron unos niños o que murió un niño o que abusaron de una niña y esas cosas, que tan injusto. Espérese, no es así. Nunca será así. Jamás. Porque en el mundo espiritual primero tienen que suceder cosas. Van sucediendo cosas que son llaves para ir abriendo las puertas. La Biblia le llama el derecho legal, yo le llamo el derecho legal. A eso van abriendo puertas para que pueda suceder cosas tan terribles como las que suceden. No suceden por cualquier cosa, porque sí, porque uno es más malo que el otro, porque es que uno tiene el poder de hacer lo que le dé la gana y Dios no puede hacer nada. Eso no es verdad. No es verdad. Así que todo lo que suceda y lo que ha sucedido en nuestra vida sucede por un motivo, por una razón. Porque usted o su padre o su abuelo o su bisabuelo o los padres, abuelos, bisabuelos de su mamá hicieron cosas que le dejaron como herencia lo que hoy esté viviendo. Si usted no ha solucionado eso, es una herencia lo que está viviendo. Bueno o malo es una consecuencia natural. Consecuencias naturales es un estudio que por ahí me acuerdo que hice alguna vez, muy viejo, pero es algo que nos ayuda a entender. Todo lo que nos sucede son consecuencias naturales de hechos, de acciones que nosotros hicimos en el pasado. La Biblia cuando habla, y le he tratado de explicar eso, en Deuteronomio, en Éxodo, cuando dice la Biblia, sucederá, acontecerá, que si hicieres lo bueno, que si obedecieres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra, vendrá una consecuencia natural. El resultado de tu obediencia, ¿cuál es? Te bendecirá el Señor en tu entrar, en tu salir. Las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te caerán encima. La parafraseo yo. Esas son consecuencias naturales. Pero si nosotros vemos el versículo 15 de Deuteronomio 28, el versículo 15, cambia la cosa. Mire lo que dice el versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar, y esta es la palabra, hermano, que a veces el cristiano no entiende. Si yo procuro siempre hacer lo bueno, aunque me equivoque, el Señor me tiene como un hijo de Él que está tratando de obedecerle. Dice, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Entonces la consecuencia dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Consecuencias naturales, consecuencias de una u otra cosa que nosotros estamos haciendo. Así que, importante para que nos introduzcamos en esto de la autoridad soberana, entender, hermano, Dios estableció, póngale cuidado a esto, Dios estableció leyes. Y cuando estableció todas las leyes, Dios se metió debajo de esas leyes y las cumplió. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Le voy a decir otra cosa. Dios respeta la autoridad. Dios, aunque a uno le dé enojo, aunque a alguien le dé impaciencia, pero ¿por qué hacen con él? Yo entendí, hermano, yo entendí.
que una autoridad se puede enseñorear de usted o de mí. Sí, una autoridad se puede enseñorear de usted y de mí. Y tal vez a nuestros ojos ser demasiado exigente. Y tal vez mi alma o tu alma diga, es injusto. No es así. La autoridad que se enseñoree de alguno de nosotros lo hace con autorización de Dios. Y lo hace con un propósito muy bueno, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y Dios no desconoce eso. El Señor no lo desconoce. Él dice, a este le hace falta apretarle unos tornillos, pues se la voy a apretar a través de la autoridad que le puse. Mire, hermano, yo he tenido unos testimonios que me hacen entender mucho más claramente lo que la Biblia dice. Una vez un muchacho sí, con ministerio. Yo conozco tantas personas con ministerios hermosos que simplemente por estar, perdóneme esta palabra, de atolondrados, inmaduros, de atolondrados, de impulsivos, han tenido que ser metidos por Dios. Dios los ha metido en un proceso, hermano, tan fuerte de formación. Entonces, un muchacho como de, no sé, 25 años tal vez, me decía una vez allá en el llano, me decía, pastor, dígame qué me pasa a mí. Yo tenía, hace 4 años, pastor, tenía un ministerio muy bonito, tenía algo por delante muy hermoso y me llevaban, me invitaban a una cantidad de pueblos por aquí en el llano, al Casanare, al Guaviare, aquí en el Meta. Pero un día el pastor me dijo, venga hermano, yo veo que usted va como muy aceleradito y me han contado que usted es muy exigente a donde va. Y pastor, yo no entiendo por qué él dijo eso, que yo era muy exigente, que a donde llegaba exigía atenciones y todo lo demás. Me dijo, no siga saliendo, hágame el favor y póngase a estudiar las escuelas que usted nunca las ha estudiado. Y eso a mí me dio rabia, pastor. A mí me enojó. ¿Cómo me va a sentar? ¿Cómo me va a anular? Eso es el mismo diablo. Las almas perdiéndose. Y un pastor que me diga a mí que me siente, semejante evangelista que Dios me hizo, pastor. Yo me fui. Y me dijo, ¿para dónde? Me fui para esta congregación. Pastor, usted viera qué fiesta que me hicieron. No, ese día el hermano, mire, él ha decidido, Dios lo ha traído, él ha decidido cambiar de congregación. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos y lo aplaudieron. Y empezaron a dejarlo predicar. ¿Sabe? 3 semanas después, el pastor lo llamó y le dijo, venga hermano, he tenido, no sé, una inquietud con usted. Venga, cuénteme, ¿en qué anda usted? Yo no ando en nada. Uy, hermano, pero yo no estoy tranquilo ni de noche ni de día. No siga predicando, espérese, siéntese. ¿Quién es? ¿Será que este pastor de esta congregación se fue a medianoche y le dijo al otro pastor, mira, ¿sí? ¿Será eso? ¿O será Dios que te persigue y me persigue con ganas de hacernos el bien? ¿Qué será? Pastor, esta es la 4ª iglesia a la que llego. Y yo quiero que usted me diga, ¿usted me va a poner a estudiar cuando yo lo que necesito es trabajarle al Señor? Yo no quiero dejármela montar de nadie más. Entonces yo le dije, sí, claro, de ti se han enseñoreado 3 pastores, pero ¿sabes por qué? Porque Dios les ha dicho que se enseñoreen de ti. Porque Dios, que todo lo sabe, no se agrada de algo que hay en tu vida y quiere formarlo. ¿Qué debería hacer yo, pastor? Devuélvase a su primera iglesia, devuélvase a donde por primera vez Dios le dijo a su pastor que no estaba bien lo que usted estaba haciendo. Sométase, agache la cabeza, viva la disciplina, la formación, con alegría, y cuando el Señor allá lo levante, ese va a ser el día suyo. No, pastor, eso es muy duro, pastor, es que yo ya debería estar saliendo a las naciones. Entonces, miremos esto de esta manera. Dios es soberano.
Dios es soberano. Lo conoce todo, lo sabe todo y Él tiene control sobre todo. Hasta el más pequeño detalle, Él tiene control de todo. Y aunque a mí me parezca injusto, aunque a usted le parezca injusto, algo que sucede en esta tierra con las autoridades o con cualquier persona que te rodea, es un error empezar a pensar, eso se lo dije yo a ese muchacho, es un error creer que es que cierto pastor subió al cielo, amarró de pies y manos a mi Señor, al Padre de la Gloria, al Creador, le puso una cinta gruesa en la boca para que ni hable ni pueda hacer nada, no te pueda defender, y ese pastor bajó del cielo y está haciendo lo que se le da la gana contigo. Y como ya Dios no te puede defender, porque eso era lo que él creía. Él creía era eso. No, sí, pastor, Dios es justo, pero es que hay hombres y ese hombre me persigue, porque él estaba pensando que el primer pastor lo estaba persiguiendo, que se iba cada vez que se daba cuenta que iba para otra iglesia, iba y... No, hermano, usted está muy equivocado. Lo que pasa es que Dios te ama a ti también. Y quiere lo mejor, no te va a dejar perder en lo posible, a no ser que te vuelvas un duro de corazón, porque eso también lo he visto, hermano. He visto ministros con un ministerio, no me pasa con todos, pero hay veces que el Señor paso por junto a alguien y Él me muestra unas cosas. Y dos personas de las cuales el Señor me mostró cosas extraordinarias, ellos se volvieron tan tercos en su orgullo, no obedeciendo al Señor, sino obedeciendo a su propio ego, y terminaron desactivados, hermano. Hoy están por ahí. Doloroso. Porque no entendieron que Dios es soberano y que todo lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Y que cuando no entendemos, entonces nos baja el pantaloncito y nos da sus varazos. Y si no entendemos, nos rebelamos ante la autoridad que Él está usando, nos ensoberbecemos y nos desviamos. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Y miremos entonces la autoridad soberana de Dios. Acompáñame a Hechos capítulo 4, versículo 24. Unos textos que hablan de esto. Hechos de los Apóstoles 4:24. Usted lee desde antes y sigue hasta después para darse cuenta de que está hablando aquí el escritor. 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor. Así deberíamos nosotros considerar al Dios de los cielos. Soberano por sobre todo y por sobre todos. El mayor, el más fuerte, el más poderoso. Judas 1:4. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Eso hace el mundo. Escuche, eso hace el mundo, y algunos cristianos también niegan la soberanía de Dios. Ahora, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, entonces se enfoca en el Señor Jesús, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Como le digo, en su casa usted lee desde antes para que se entere, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Apocalipsis 1:15 dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Soberano Dios, soberano el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos 1, versículo 1. Lo quiero convencer que la Biblia habla de Dios y del Señor Jesucristo como únicos y soberanos, como un solo Dios, el Padre y el Hijo, único y soberano Dios. Hebreos 1:1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí está. Entonces, es importante entender que ante esta autoridad soberana se han levantado muchas personas. El primero que se levantó, Satanás. Léalo conmigo en Isaías. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Está hablando en tipología de un rey, está hablando de Satanás. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Déjeme entonces decirle algo aquí. Usted entenderá que son muy pocos minutos para desarrollarle cada punto. Resulta que a través de los tiempos esto se ha repetido. Son muchas las personas en el mundo que han pretendido ser semejante a Dios, a Cristo. Póngale cuidado, póngale cuidado. Y es que no podemos llamar anticristo al que va en contra de Cristo. No, no solamente podemos llamar anticristo a aquel que dice que va, que Cristo esto, que va, que unos dicen que es un ángel encarnado, otros dicen que fue un profeta simplemente. Ellos son anticristo, pero ¿sabe qué? También son anticristos aquellos que se paran o se sientan en vez de Cristo. Aquellos que dicen tener el mismo poder de Jesús, aquellos que dicen tener la misma capacidad para legislar mandamientos, ellos son anticristo. Y déjeme proponerle para que usted estudie esto. Hace muchos años yo conocí un evangelio donde una gran cantidad de pastores fungían como anticristos y no se daban cuenta. Porque ellos manejaban una autoridad que la Biblia no le da a ningún ser humano. No, aunque se llame apóstol, profeta, no le da a ninguno. Y lo que yo conocí era que pastores determinaban el hecho de poner sobre la iglesia un mandamiento. Yo aquí no acepto esto y aquello, porque no, porque yo con mis oídos nunca pensé escucharlo, pero hace poco escuché un pastor que unos servidores le dijeron: pastor, pero ¿por qué nos manda eso? Si eso no es bíblico. Y le insistieron: pastor, por favor. Y él, lleno de ira, ¿sabe qué les contestó?
Le dijo, pues no será bíblico, pero yo mando aquí y yo les digo que tienen que hacer eso. Aunque uno no lo entienda como ministro, se está parando en vez de Cristo, porque está haciendo cosas que Cristo no autorizó, le está pidiendo a la iglesia cosas que Cristo no le pidió. Entonces, es importante entender que la autoridad soberana es la que yo debo de obedecer. Pero cuando un ministro, llámese predicador, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que precisamente por eso Dios permitió que tumbaran a tantos cristianos en las iglesias, cuando se levantó ese mover apostólico y profético de hace más de una década. La gente que esos susodichos profetas tumbaron fue por montones, hermano. ¿Por qué? Porque ellos se inventaban cosas que no están en la Biblia. Ninguno de nosotros, hermano, se puede equivocar en eso. Nadie te puede venir a poner algo como un mandamiento, como una exigencia, si no está en la Biblia. No, hermano, por nada del mundo, jamás, nunca. Es importante que usted lo tenga claro. Que no, que lo que pasa es que como si no fuera suficiente todo lo que dice la Biblia con relación a mandamientos, que esto es pecado, que aquello es pecado. Hermano, conocí personas y en el llano tuve la oportunidad de hablarle a un ministro que decía que si usted se ponía una prenda negra, eso lo hacía usted satanista. Pero lo vi un día domingo vestido con un hermoso traje negro, una camisa blanca y una corbata roja, le quedaba muy bien, pero el traje negro. Entonces yo le dije, venga pastor, ¿y usted no le dice a los congregados suyos que el que se pone una camisa negra es satanista, el que se pone un pantalón negro es satanista? Pero yo lo veo a usted vestido de negro. Me dijo, no, es distinto, mi amado pastor, es muy distinto porque, claro, entonces quieren soslayar la cosa, quieren alinear el pollo y entonces, no, en este caso no, porque es que yo soy una persona madura. No, aplíqueselas a todos o no se la aplique a nadie. Empezando por eso, porque cuando me reuní con él le dije, no, pastor, es que ni usted ni yo tenemos derecho a imponerle cosas, a exigirle cosas a la iglesia que la Biblia no exige. Escuche esto. Nada que no diga la Biblia es de obligatorio cumplimiento. No, yo no sé si usted dónde lo va a apuntar, pero no se le olvide. Nada que no diga la Biblia es de obligatorio cumplimiento. No, señor. No. Ahora, alguien puede decir, como me dijo alguien una vez, que me dijo, pastor, usted tiene que prohibir esto, esto y esto de la relación íntima de las parejas, de los esposos. Y yo le pregunté, ¿y por qué lo tengo que prohibir? Si la Biblia no dice eso. La Biblia no prohíbe eso que usted me está diciendo. Me dijo, no, pastor, por la pureza sexual. Le dije, ¿sabe qué es pureza sexual? Lo que el Señor indica, lo que el Señor manda en su palabra. Si usted lo hace, usted caminará en la pureza sexual. Si se inventa algo, usted es un anticristo. Como si la Biblia no fuera suficiente. ¿Sabe qué pretenden sin que ellos lo entiendan? O bueno, en el pasado lo hicieron. Yo creo que ya nadie está en ese error. La iglesia ha abierto los ojos. La iglesia es consciente hoy en día. ¿Sabe qué se pensaba en ese tiempo? ¿Sabe qué era lo que pensaba? Que al Señor se le olvidó. No, eso hay que prohibirlo porque eso es malo, porque para él era malo. Eso es malo y debe ser que el Señor se le olvidó. Tenía tanto mandamiento que poner y se le olvidó uno por allá. No, señor, no es verdad. No lo crea. No, que es que, ¿ah? Hermano, eso es impresionantemente fatal. Es entrar en la condición de anticristo. Cuando yo le digo a alguien que lo que dice la Biblia, contexto y contexto, le digo que no, que tranquilo, que en el caso muy especial de él o de ella, no lo tiene que cumplir. Estoy derogando un mandamiento que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y me estoy convirtiendo, que Dios me guarde a mí y que Dios lo guarde a usted. Me estaría convirtiendo en un anticristo. Y si yo me invento un mandamiento que no está en la Biblia y se lo exijo a usted, y le digo que usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, porque es pecado, cuando la Biblia no dice que eso sea pecado, no lo juzga como pecado, entonces es la misma situación. Esa persona está ocupando el lugar de Cristo
y se está convirtiendo en un anticristo. Sí, a Dios no se le olvidó nada y a mí me gustaría que usted estuviera apuntando. A Dios no se le olvidó nada. Si la Biblia no lo juzga como pecado, eso no es pecado. Y si la Biblia lo juzga como pecado, no le dé vueltas, es pecado, no lo haga. ¿Se está entendiendo lo que le digo? Entonces Satanás dijo, seré semejante al Altísimo. Y en otro tiempo, hermano, los que predicaban, llámense pastores o como sea, no entendían eso. Ellos pensaban que era fácil empezar a decirle, no hermana, no hermano, no haga tal cosa, eso es pecado, eso es malo. En cualquier situación, hermano, yo conocí, no me alcanzaría el tiempo de aquí a las 10 contándole esa cantidad de cosas que yo descubrí. Hermano, que no, que eso era pecado, que eso era malo, pero ¿dónde dice, hermano? ¿Dónde dice la Biblia que es pecado? Si la Biblia dice que es pecado, agachemos la cabeza porque la autoridad soberana habló. Y si él habló, yo obedezco, ¿sí o no? Pero que a un hombre se le ocurrió que eso es pecado y entonces le va a poner encima de usted, encima suyo. Mire, ¿sabe qué se decía? Que el dinero era del diablo, que el dinero era malo. Malo un objeto, malo algo que no tiene carácter. No, el dinero no tiene carácter. El dinero ni es bueno ni es malo. Si está en el bolsillo suyo, ese dinero es muy bueno, porque usted lo usará para cosas buenas. Pero si está en el bolsillo de alguien resentido, amargado, con odio, con venganza, ese dinero va a ser usado en cosas terribles. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces, no, hermano. Y que sí, que era mejor ser pobre, que porque no sé qué, que estudiar era del diablo, que no ponga a los muchachos a estudiar porque, ¿y dónde dice que el estudio es del diablo? A ver, no lo podían decir. No podían mostrar dónde el estudio era del diablo. ¿Ah? Pero se fluía así, de esa manera, que no, que el pastor dijo. Yo observé esto porque después de estudiar la Biblia 18 meses con mi familia, yo empecé a escuchar las versiones del lugar donde fui, al Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Tuluá. Pero también a la vuelta habían como 2 iglesias. Nos encontrábamos cristianos de esas 2 iglesias y entonces nos decían, ¿verdad que a ustedes les enseñan tal cosa? Ah, sí, nos dieron una enseñanza. Ay, pero eso es pecado. Venga, ¿por qué? El pastor mío, donde yo voy, dice que es pecado. Ah, bueno, eso es muy fácil, les decía yo. Los otros cristianos decían, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, el pastor de nosotros es teólogo, el pastor de nosotros ha estudiado mucho. Sí, pero el de nosotros no sé qué. Yo les decía, espere, ni el uno ni el otro. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Qué texto te mostraron? No, él dijo que, bueno, argumentos muy bonitos, tal vez muy pesados, humanamente hablando. Pero si no dice la Biblia, es basura. Perdóneme, es basura. Que el Señor nos guarde a todos nosotros y a todos los predicadores de hablar basura. Hablemos lo que dice la Biblia. Autoridad soberana, de ahí para adelante. No. Entonces, para nosotros, para usted y para mí, para nosotros, primera carta a Timoteo capítulo 6, nunca se le olvide. Dice la Biblia, dice la palabra, si alguno enseña otra cosa diferente a lo que está en la Biblia, si alguno enseña otra cosa y no se conforma es ceñirse, conforme es dar por satisfecho, sí, está bien lo que él diga, eso es conformarse. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ese que se inventa cosas, que no se conforma, que enseña otra cosa, versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Muy clarito, ¿sí o no? Muy clarito, hermano, muy clarito. Escuche, ningún ser humano tiene autoridad por encima de la Biblia, ningún ser humano. Le repito, no importa cuántos años lleve de pastor, no importa cuánto estudio haya tenido, no importa en qué universidad haya estudiado, no importa, hermano.
Lo que diga la Biblia es autoridad para ese ministro y para usted y para mí. Pero por fuera de ella no hay ninguna autoridad de ningún ser humano. No. En otro tiempo, hermano, el pastor lo decía y amén, amén. Y el pastor lo dijo y había que hacerlo. ¿Por qué? No, porque es el pastor. Ay, qué bonito que usted obedezca a su pastor. En la verdad bíblica que le diga, maravilloso, porque usted no lo está obedeciendo a él, le está obedeciendo la palabra. Qué maravilloso que usted mire y que cuando se dé cuenta que lo que le enseñaron en la congregación, a través de las redes sociales, por cualquier medio, es algo bíblico. Recuerde lo que le he dicho muchas veces. Cuando usted se dé cuenta que eso que le enseñaron en X parte, determinado ser humano, un ministro, es bíblico, entonces yo acojo la Biblia y hago que el ministro desaparezca. Porque es que, hermano, la iglesia mal enseñada, la iglesia no acostumbrada a moverse en la majestad del Señor, entonces dice, no, es que eso no se puede hacer. ¿Y sabe qué? Como no estudiaba, como no estudia, como ese cristiano es perezoso, la única referencia que tiene es, el pastor fulano lo dijo. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Y usted le creyó a un hombre? Muéstreme en la Biblia. No, no me acuerdo, pero entonces calle, perdóneme, no diga nada. Es hasta vergonzoso que un cristiano diga que estas cosas son así y así, pero no recuerde el texto, no tenga el estudio claro, pues no diga nada más bien. Más bien muérdase la lengua y deje que el mentiroso diga lo que quiera, porque usted no tiene la capacidad de con la Biblia confrontarlo. Pero si sabe la palabra, dígale, no, la Biblia no dice eso. Ah, ¿quién le enseñó a usted eso? No, el que sea. Si la Biblia dice, hermano, no importa quién me lo haya enseñado. Ah, eso es otra cosa. Claro, porque es que usted no le está diciendo, el pastor fulano me lo dijo. Usted le está diciendo es, Dios lo dice en su palabra. A ver, desmiéntamelo, a ver, túmbemelo. Dios lo dice en su palabra. ¿Qué puede hacer ahí? Nada. Pero hermano, hace algunos años la iglesia se movía en eso. En que no, el pastor y el pastor no le ve esa cabeza brillante, eso es más inteligente. Eso. Mentira, hermano. Mentira. Y a mí me gusta cuando alguien dice que es que el pastor fulano y quién es el Señor. Me gusta, porque es verdad, hermano. ¿Quién es un ser humano para inventarse cosas? Y si no se las está inventando, demuéstrelo con la Biblia. Si lo que le enseñó es bíblico, demuéstrelo con la Biblia. A mí me vienen a decir un montón de cosas. Yo le digo, preséntemelo por la palabra. Claro, yo quiero aprender. Yo quiero estar en la gloria con toda la iglesia. Muéstreme por la palabra. Si le dice la Biblia, yo voy a aprender, no hay problema. Pero si no, ¿quién se lo enseñó a usted? ¿Quién? ¿Una persona que ha querido reemplazar a Cristo, inventándose cosas que no están en la palabra? No, hermano, no lo acepte. ¿Qué se acuerda de esto? Si no está en la Biblia, no es de obligatorio cumplimiento. Si la Biblia no lo dice, no lo haga. A Dios no se le olvidó nada. Todo está ahí en la palabra. Más allá de la palabra, no es nada que Dios quiera que usted haga. No, Señor. No, Señor. El Señor, como Dios soberano y poderoso, puso en la palabra exactamente lo que Él quiere y lo que ha querido y querrá que nosotros obedezcamos. ¿Cuántos con ganas de ser obedientes?